Comencemos con el contexto. Vamos a ir salpicando esta conversación, Víctor, con algunas fotos y con algunas imágenes de la época que hemos ido recopilando, Dale. sobre todo para explicar la historia y cómo fue Cayara. ¿Cuál fue el detonante de Cayara? ¿Cómo fue esta emboscada que ocurrió en Erusco, que es un poco lo que ocurre al principio? Bueno, estamos en el año 1988 y el día 13 de mayo hay un ataque a un grupo de militares. Así es, a ¿no? un camión. A un camión, pero como reacción a ese ataque, lo que hace el ejército, ¿no?, en Ayacucho es no perseguir a los culpables, sino ensañarse con una población, la población de Cayara. Pero en ese camión mueren varios militares. Sí, ¿no? mueren militares. Es un grupo alto de militares que mueren en esa emboscada senderista asesina. Efectivamente. Y ahí, si describimos el contexto conforme a la introducción que has dado, caramba, el ejército tenía todo el derecho de luchar o combatir contra esos agresores. Y de ¿no? sentirse heridos, además. Efectivamente, O sea, claro. efectivamente. Con todas las normas de la guerra, digamos, enmarcando esa lucha. Así es. Sin embargo, no fueron por esa ruta, sino que llegaron al pueblo de Cayara y lo que hicieron fue castigar a la población por el hecho que había ocurrido el día anterior. Vamos a presentar Cayara. Cayara es un pueblo pequeñito, ahí están las imágenes, algunas cedidas por la Comisión de la Verdad. Es un pueblo muy pequeño, un pueblo muy rural de nuestra serranía, Víctor. Digamos, como todos los pueblos que lamentablemente sufrieron en algunos momentos y lugares este tipo de ataques. Así es. ¿no? Los inocentes terminaron pagando Así es. parte, digamos, de lo que ocurrió en el conflicto. ¿no? Una zona donde Sendero había liberado, además, espacios físicos durante el conflicto armado interno. Sí, Sendero tuvo por objetivo constituir sus comités populares. En gran medida, el ejército, la marina, en algunos casos, recuperaron espacios, pero en otros momentos, en otros lugares, arrasaron esos espacios y asesinaron, desaparecieron a gente inocente, que es ese porcentaje o grupo de casos que tú has criticado acertadamente. Y ese es uno de los casos que Cayara representa. Entran al pueblo y ¿qué ocurre, Víctor? Bueno, entran al pueblo y ni bien están en la capilla del pueblo, comienzan a asesinar a los pobladores. ¿Los reúnen dentro de una iglesia? Sí, llegan y ya asesinan a un poblador. Encuentran a otros, los reúnen en la iglesia y los asesinan, pero no con balas, porque desde el comienzo de la intervención el objetivo era camuflar la intervención para que se atribuya la responsabilidad a Sendero. Okay. Eso significaba que no había que disparar, había que matar con arma blanca. Claro, no puedes dejar el casquillo de bala como evidencia de que ha sido una acción militar. Exacto. Entonces, ¿qué usas? ¿Machete? Machete, armas blancas, golpes, que fue finalmente la forma como fueron asesinadas las personas. Y este caso es peculiarmente emblemático no por lo sangriento y cruel, sino porque después del día de la matanza se inició un operativo de encubrimiento para borrar toda huella del delito. Los cuerpos fueron trasladados a otros lugares e incluso los testigos presenciales del hecho fueron asesinados sistemáticamente. ¿Meses después del hecho? Tiempo después, sí, y a los días después del hecho. Por eso es que el caso fue inicialmente archivado por falta de pruebas, porque se había trabajado para que estas pruebas no existan. Correcto. Entonces pareciera que este operativo de encubrimiento, que lamentablemente fue un golpe más hacia las familias, continúa a la fecha obstaculizando la justicia con este tipo de amedrentamientos como el que hemos sido testigos el día de hoy, teniendo al presidente del Congreso que amenaza a los jueces observando el desempeño del juez dentro de una causa abierta, un juicio, una causa pendiente. Aquellas causas pendientes donde se refuerza la protección de la independencia judicial. Es decir, que ha defendido la presidenta del Poder Judicial y se lo dijo en su cara a Fernando Rospigliosi, además. Efectivamente, la presidenta del Poder Judicial, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, que es la agrupación de jueces que también tiene voz pública, y también los representantes de las víctimas a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Claro. Entonces hay una coincidencia en, digamos, calificar el hecho tal como es. Entonces, entran a un pueblo, matan a inocentes con armas de labriego, armas de campo,
entierran en fosas, desentierran a los que han enterrado para desaparecer evidencias y posteriormente van a matar testigos para que no puedan acudir a los juicios los testigos. Tania Pariona está con nosotros, se suma a esta conversación. Tania, bienvenida. Hacía mucho tiempo que no conversábamos. Gracias por ser parte de esta conversación. Estamos con Víctor Quinteros, exdirector general de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Minjus. ¿Cómo te va, Tania? Bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Gracias por este espacio y la oportunidad también para expresarnos. Tania, estamos viendo un material fotográfico de la época, estamos un poco reconstruyendo lo que fue Cayara, sobre todo pensando en la gente más joven que quizás no conoce esta historia, y a 38 años de lo ocurrido, nuestra, por supuesto, empatía y solidaridad con las víctimas, con los familiares de las víctimas que siguen esperando justicia. ¿Podemos poner, compañeros, la foto última que estábamos viendo? Para compartirla con Tania. Miren, ese es el diario La República de la época, ¿no? El gobierno debe responder por genocidio de campesinos. Porque, Víctor, tú has contado lo de la iglesia, pero otro grupo de detenidos fue llevado a un paraje en Quechua. Allí los militares ejecutaron a más de 20 pobladores utilizando, como dices tú, herramientas de labranza y bayonetas para ahorrar munición y simular un ataque senderista y hacer las cosas más o menos confusas. La CBR ha concluido que fueron 39 las personas asesinadas. Tania, el caso Cayara, en tu narrativa, en el relato familiar, en tu vida, ¿qué te dice? ¿Qué te significa? Tania, ¿me escuchas? Se le ha colgado. Bueno, seguimos. Vamos con la siguiente imagen para entrar ya en la etapa de lo que es el encubrimiento. Hay un fiscal de la zona, que es un fiscal bien interesante su historia, que es el fiscal Escobar. El fiscal Escobar ya era conocido porque se había encargado de la masacre de Socos, de la desaparición de estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y de las fosas de Pucutucasa. Entonces ya Valdivia Dueñas, jefe general importante en la zona, ya lo tenía en la mira, ¿no? No le gustaba su trabajo porque, claro, lo tenía encima. Y a Escobar le mandan, por supuesto, no era Ladino Gálvez el fiscal, seguramente era un fiscal mucho más diligente, lo manda a encargarse del caso Cayara. Siguiente imagen, por favor. Y es un fiscal diligente que va con su máquina de escribir de aquellas, ¿te acuerdas que llevábamos las Olivetti portátil? Que va hasta la zona a recolectar información. ¿Y qué descubre? Fosas vacías, no hay balas. Sangre. No, pero sí descubre pelo, descubre sangre y descubre esto es extraño. Efectivamente, el fiscal hizo su trabajo, recolectó aquello que podía identificar y definitivamente aquello que está vacío, aquel rastro de sangre, daban cuenta de aquello que ya se estaba relatando, ¿no? Entonces había una ruta concreta para investigar los hechos, pero este operativo de impunidad no solo desaparecía pruebas, sino también ya desde ese momento perseguía operadores de justicia que estaban tratando de buscar la verdad de los hechos. Situación que no ha cambiado, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, frente al amedrentamiento del juez el día de hoy. Claro, entonces, claro, si un presidente del Congreso se presenta en una sala para amedrentar a un fiscal, ¿por qué un general no iba a amenazar a un fiscal? Que ¿cómo se desplazaba en ese momento un fiscal por esas alturas y por esa puna, querido Víctor? Probablemente en un Volkswagen Escarabajo con su asistente, ¿no? No tenía resguardo, no habían celulares, la comunicación era imposible. ¿Tú te imaginas a ese fiscal intentando llegar a una zona como esta? Por supuesto, y de hecho lo intentó, lo hizo, pero la fuerza de la persecución y la presión terminaron haciendo que él huya del país, no por prófugo, sino por salvar su vida, ¿no? Ustedes saben que después del caso Cayara, el fiscal Escobar tuvo que huir a los Estados Unidos y se tuvo que dedicar a limpiar pisos y tuvo que trabajar de vigilante, trabajos muy dignos, por cierto, pero era aquí un juez especializado en materia de derechos humanos y gracias a este caso y a la persecución sobre él, porque lo amenazaron tanto,
se tuvo que ir del Perú, Víctor. Impresionante, ¿no? Eso es cuando no hay una separación de poderes y una protección de funcionarios que hacen trabajos especialmente sensibles y peligrosos, como la investigación de este tipo de casos que involucran al poder de turno. Totalmente. Tania Pariona, te habíamos perdido por un ratito. ¿Vuelves a estar con nosotros? Sí, disculpen, creo que falló la conexión. No, no te Aquí preocupes, ya estás estamos con de nosotros. regreso. Tania, yo te preguntaba, en tu experiencia política, en el relato, en la narrativa de la violencia política en nuestro país, ¿qué te dice Cayara? ¿Qué te significa Cayara? Bueno, yo soy callarina de la comunidad, ubicada en la provincia de Víctor Fajardo, en la región de Ayacucho. Y recordar Callara para nosotros es bastante duro, porque tras lo ocurrido el 14 de mayo del año 88, muchísimas familias, incluyendo la mía, tuvimos que desplazarnos forzadamente a otras regiones del país. Lo más cercano era Ayacucho, a donde mi familia se desplazó, pero las otras familias tuvieron que ir hacia Ica, Nazca, Cañete, Palpa, y algunos hacia Lima. Lo que ocurrió en Callara, lamentablemente tomó muchísimas décadas de lucha por la justicia, la búsqueda de la reparación de algún modo para la comunidad. Pero por tantas esas décadas se tejió una memoria, una narrativa totalmente contraria a la verdad, porque se dijo que lo que había ocurrido en Callara había sido un enfrentamiento Así contra es. terroristas, es decir, de miembros. 37 años, el 2023, la sentencia condenatoria demostró todo lo Así contrario, que es. en Callara no había ocurrido ningún enfrentamiento contra terroristas, sino una masacre que cobró la vida de 39 hermanos y hermanas de mi comunidad, que fueron asesinados de la manera más horrenda, y fueron varios de la edad entre 6 y 7 años, niños, que fueron testigos de lo que ocurrió. Y fueron ellos los que hoy, teniendo la edad adulta, que nos organizamos para poder empezar la búsqueda de justicia para Callara. Entonces, esta sentencia que condena a un conjunto, a unas más de dos docenas de militares, ¿no? Con penas de entre 8 y 15 años, porque demostró en las sendas audiencias que tuvimos que efectivamente lo que se había ejecutado es el llamado plan persecución, un plan operativo Mm, que lo que hacía es enviar a las fuerzas de orden, ¿no? A cometer este tipo de atrocidades. No es el único hecho que ocurrió en Callara, en Ayacucho, ocurrió una similar situación en Ajomarca. mm, ¿Verdad? Comarca es otro hecho sin duda. emblemático que también involucra la responsabilidad de miembros de las fuerzas del orden, lamentablemente, quienes tuvieron que salvaguardar de nuestra vida, de nuestros padres, nuestros abuelos, terminaron siendo los asesinos y los que cometieron este tipo de atrocidades. Así es, ¿Qué Tania. pasó? Hay un elemento muy importante a tener en cuenta en Callara, que las muertes que se cometieron el 14 de mayo en el valle de Quechua y Pampa es una zona agrícola con mucha producción de maíz, de cebada y rodeado por tunales. Yo soy de la zona también y hemos llegado a esa zona desde muy niña. Y entonces, em, bueno, como decía, se tejió toda esta narrativa, ¿verdad? En donde se creía, ¿no? En este discurso político que lo que había ocurrido era un enfrentamiento. Y por mucho tiempo las familias tuvieron miedo incluso Claro, de claro, declarar Tania, los claro. testigos vivos porque fueron asesinados. Fueron asesinados, y los cuerpos fueron desaparecidos. O sea, después de cometer Justamente la quiero compartir masacre, las imágenes de los todo cuerpos fueron lo que se llevados, tejió, Tania, en ese sentido. cuentan, Acompáñame a ver las imágenes porque el tiempo nos gana. Porque primero la foto del fiscal Escobar, que era la que yo les comentaba, con un asistente haciendo las actas del reconocimiento de las pocas evidencias, pero luego los testigos que fueron desaparecidos. Esta es una fosa donde se encontraron cuerpos. Ponemos un blur, por supuesto, por respeto a las víctimas.
pero estas fosas luego fueron vaciadas por los militares y no permitieron que el fiscal Escobar encontrara las evidencias. Acá están los testigos. Esos dos testigos fueron desaparecidos por los militares, asesinados por los militares meses después, en el mes de diciembre. La tragedia es en mayo, ellos desaparecen en diciembre. El Senado convoca una comisión investigadora, la oposición la convoca, y aquí está Gustavo Momellona, ¿no es cierto?, que a quien se le rinde homenaje permanente en esta casa, por supuesto, en la República, porque estuvo del lado de los campesinos, estuvo del lado de los callarinos por hallar la verdad. Por supuesto, la comisión Melgar dijo que no había nada. Evidentemente, el partido gobernante no quería ver nada. Acá están los familiares, 14 de mayo del 88, y siguen los familiares buscando justicia. Hoy, en una sala judicial, Fernando Rospigliosi, ¿no es cierto?, amenazando con su presencia a los jueces si no se hacen las cosas como él quería. Ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. Fernando Rospigliosi amenazando con su presencia a los jueces. Claro, él no dirá, no, yo no amenazo a nadie. Esto a mí me parece normal. Yo solamente estaba escuchando. Mentira. Es una amenaza velada, Tania. Así es, Carlos. Además, hay que recordarle al señor Rospigliosi que él mismo el año 1999 presentó un alegato por Callara. Y en ese alegato, que contiene entre 8 y 10 páginas, lo que él señala es que la masacre de Callara fue una ejecución extrajudicial cometida por agentes del Estado contra la población civil indefensa y no un enfrentamiento armado. Y los hechos, señala en su informe, no constituyeron excesos aislados, sino correspondieron a un Así es. patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Pues, Víctor, Tania, por si había alguna duda, tengo unos videos para compartir con ustedes que son cortesía... Es decir, el señor Sí. Rospigliosi hoy de todos estos hechos. Tengo unos videos, Tania, Víctor, para compartir con ustedes justamente sobre esto que has dicho. Cortesía del lugar de la memoria, que nos recuerdan quién es Fernando Rospigliosi y lo que dijo en su momento sobre Callara y sobre la Comisión de la Verdad. Compañeros, vamos a ver el primer video y me van a perdonar porque no aguanté para poner algún detallito ahí en inteligencia artificial. Adelante. Fundamental señalado por la Comisión de la Verdad como la exclusión de amplios sectores de la población peruana, sobre todo los que hablan quechua, los que viven en determinadas zonas y tienen determinada condición social, fue un elemento fundamental de esta violencia extrema y de esta destrucción. Pero los excluidos de Juliaca, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco del 2023, esos me importan un bledo. ¿De acuerdo? Entonces, a él le preocupan los excluidos, que la Comisión de la Verdad, eso lo dice cuando era ministro, ¿no es cierto?, sí le preocupan un montón, pero los excluidos de ahora le importan un bledo. Pero miren este video que viene a continuación, que es todavía más gráfico. Yo he escrito muchas veces eso desde hace muchos años. Que hubo una violación sistemática. Yo coincido plenamente con la Comisión de la Verdad en ese tema. Yo coincido plenamente con la Comisión de la Verdad en ese tema. Yo coincido plenamente con la Comisión de la Verdad en ese tema. Pero eso que escribía solo eran cojudeces. Lo que ahora digo, eso sí deben creerme. Uy, chinita linda, no te vi llegar, ¿ya te puedo limpiar el baño? ¡Ja! O sea, lo que decía en el año de la Comisión de la Verdad, ¿sí le creemos o le creemos lo que dice ahora Víctor? ¿Cuál es la verdad, Tania? ¿Cuál es el Rospigliosi al que debemos creerle? ¿Te gusta más el de ahora o te gusta más el de esa época? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que hay que decirle, Carlos, es que él, como dije, ha vendido su conciencia a la impunidad, y para quienes no quieren rendir cuentas al país, él se ha puesto del lado de lo incorrecto. Qué vergonzoso debe ser eso también, ¿verdad? Dentro, además, de la clase política que hoy está ya deslegitimada socialmente. Estar del lado de lo incorrecto. Y entonces esto termina siendo una ofensa a la dignidad y a la memoria de los familiares, de las víctimas. El señor está cometiendo un delito que es denunciable. Y yo quiero, en todo caso, anunciar en tu programa, Carlos,
que los familiares de víctimas de mi pueblo, de mi comunidad, ya están tomando cartas en el asunto y van a presentar una denuncia penal contra Rospigliosi, porque el señor está cometiendo un delito contra la Constitución y el Código Penal, en donde ha vertido una amenaza expresa usando de su investidura como presidente del Congreso de la República, pero además usando los medios nacionales para declarar en contra de todo lo que en algún momento él mismo señaló que se había cometido violaciones a los derechos humanos, y hoy está diciendo que lo que hubo es un enfrentamiento contra terroristas. Él está acusando a los pobladores de Callara, especialmente a las víctimas, como terroristas, y eso es un delito. Él está además virtiendo una amenaza contra magistrados, jueces de la sala transitoria que está llevando, la sala superior, la tercera sala superior transitoria que está llevando en curso el caso Callara, para ratificar una sentencia que nos costó más de 3 décadas de trabajo incansable, de mucho llanto y dolor para mi pueblo, de madres, mujeres de 90 años que tuvieron que acudir a audiencias por Así es. primera vez en su vida, audiencias virtuales, conectarse con un audífono y declarar en quechua. Sí, Y de pronto no le entendían y no lo escuchaban, y por ahí siempre sí. los otros seres sagrados, por supuesto, también nos acompañan, y de pronto ellas empezaron a adaptarse a la tecnología y a expresar lo que había ocurrido en Callara, lo que sentían y lo que, por supuesto, eran testigos vivos también, ¿no? Tania, me gana el tiempo. Tengo un último video que refleja esta mente fanática, enferma, no sé. Adelante. Informe, yo visité a la Comisión de la Verdad y le di mi respaldo, 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 y después me he reunido con la Comisión de la Verdad, con el alto mando policial, para tratar con mucha franqueza los temas que involucraban a la policía. Cornejo Comunista, Rosa María Caviar, Pedro Salinas Terruco, Juliana Roja, Manuela Izquierdista, Epicentro Senderista, La República Escuela del Rojerío, Páez, docente del comunismo internacional, aprendan de mí, que evolucioné, ahora soy amigo de los violadores de derechos humanos. Bueno, hay que tomarnos la vida con humor, Tania, que es increíble. Gracias a Jesús Cosillo, que me permitió usar sus caricaturas, sus cómics, sus dibujos para este chascarrillo final, para poder reírnos un poquito. Tania, en nuestro corazón está Callara, y en nuestro corazón y nuestra empatía las víctimas. Este es un programa que siempre estará junto a las víctimas del conflicto armado interno. Es nuestra razón de ser. ¿De acuerdo, Tania? Ven cuando quieras a conversar. Gracias, Carlos. ¿De acuerdo? Gracias, Víctor, también. Yo realmente les agradezco en nombre de mi pueblo. Creo que Callara está con una memoria viva. Callara, somos los pobladores, somos la gente luchadora que ha caminado con muchísimo dolor, como dije, pero nunca perdió su esperanza. Correcto. Hoy Callara se reconstituye comunitariamente, y pues estamos ahí junto a nuestro pueblo, como Sin duda. siempre, hablando de pie, con la dignidad en alto, porque se demostró la verdad de Callara. Sin duda. No somos senderistas, no somos terroristas, somos familias quechohablantes, De campesinas, acuerdo. labradoras de la tierra, con muchísima dignidad. Y si Y que puedes ojalá decirle a nos siguieran a esas como mamás que las apreciamos por su lucha y por su temple. Un gran abrazo, Tania. Víctor, tú que has estado Gracias, trabajando tanto gracias. tiempo en la Muchas búsqueda de personas desaparecidas, quisiera pedirte una reflexión final de esta historia que no terminamos de cerrar, este dolor que está allí. Bueno, primero solidarizarme con Tania y con toda la comunidad que sigue en búsqueda de justicia. Sorprendente lo de Rospigliosi, feroz crítico de Fujimori y de Keiko, Impresionante. y ahora rindiendo pleitesía a esta agenda tan perniciosa para la estabilidad democrática del país. Y ojalá que la denuncia que van a presentar los familiares tenga un buen resultado, porque en vez de ser un defensor de la separación de poderes, tenemos un presidente del Congreso que pisotea el orden constitucional, que amenaza a los jueces, vulnera su independencia, su imparcialidad, lo que afecta el derecho de las propias víctimas de tener un espacio, una audiencia equilibrada, vulnera las atribuciones del juez de aplicar control difuso. Entonces es un problema. Y en el caso de Callara y su incesante búsqueda de justicia, es algo equiparable al esfuerzo de las víctimas, familiares de víctimas de desaparición forzada, de seguir buscando pese a los años que han pasado. Hay
o alrededor de 1.500 cuerpos sin identificar en el Ministerio Público, Así cuestión de presupuesto. Así es. Hay 20.000 desaparecidos, Víctor. hay un plan que no tiene presupuesto ni forma de ejecutar. Hay una ley de banco de datos genéticos inaplicable. Si hubiese voluntad política de atender el clamor de estas comunidades que tienen el derecho de buscar o exigir justicia, otro sería el cantar. Correcto. Pero si tenemos, solo para terminar, y esto aplica, ¿no? Por el grado de contradicción de Rospigliosi y cómo se comporta el presidente, es como si tuviéramos a Tres Patines como presidente del Congreso y a Cantinflas como gobernante, Tal cual. con el perdón de Cantinflas y Tres Patines, ¿no? Nunca mejor dicho. Gracias, Víctor. Gracias. Hasta la Gracias por la próxima. invitación. Hasta la próxima.